Pues sí, hoy es jueves de viajar hacia otros universos a través de los libros. Y qué mejor con nuestra experta que hoy nos llevará a los mares a conocer los piratas, porque tiene una gran invitada. Está con nosotros Ceci Barragán. Hola, Ceci. Ceci. Pues estoy hoy muy contenta de estar con ustedes y de manera muy especial porque Ivana von Rettek nos acompaña el día de hoy, una gran autora de libros en torno a el mundo marino, a los piratas, a las aventuras. Mira, Ivana tiene una gran trayectoria como escritora y ahorita nos va a contar un poquito de estos dos libros que por ahí tenemos las portadas. Uno es Johnny Blackdown, que es la primera entrega del libro, y el segundo es El oscuro capitán Blackdown. Así es que, Ivana, bienvenida, y quiero empezar a preguntarte cómo nace esta fascinación tuya por recrear este mundo marino, este mundo de piratas y aventuras, que es tal vez alejado para nosotros, pero en estas obras es una parte esencial. Primero, muchas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de venir. Y fíjate que empezó desde que era chiquita. Desde que tengo memoria, para mí todo lo que sea mar, barcos, todo eso me ponía eufórica desde chiquita. Y a los 9 años, te platicaba hace rato que tengo un tío que vive en Carolina del Sur y él fue capitán hace muchísimos años, ya está viejito, y yo le pedí trabajo a los 9 años. Y yo no sabía hacer nada de mar, pero se tomó muy en serio eso, y entonces todos los veranos de los 9 años a los 21 años, yo iba al mar, a los muelles, a los barcos, a trabajar para él, y él es un hombre súper culto que sabe muchas cosas, y me contaba y me contaba y me contaba, y cada año más me llenaba yo de inspiración, y a los 13 años fue cuando empecé a escribir el primer libro de la saga, que es el que tienes en tus manos. ¿Ya cuántos libros son de la saga? Van a ser 4. Ya 4 libros. Sí, van a ser 4. Ahorita publicados van 2. ¿Qué pasa cuando tú como escritora de repente te encuentras con estas películas que empiezan a hacer, la de los Piratas del Caribe, por ejemplo? ¿Qué tanto te identificas con eso que está sucediendo en pantalla comparado con las historias en tus libros? Creo que es muy diferente. ¿Sí? Porque Piratas del Caribe es más como, no para niños, pero sí para cierto público, porque hay mucho folclore marino, que el pulpo, que la sirena, pero no hay mucha literatura de piratas para adultos o para jóvenes adultos. Y yo es lo que quise atacar, porque no es fantasía, hay parte novela histórica, parte ficción, y habla mucho, le contaba a Ceci, de la relación padre-hijo, de la búsqueda de la identidad, no son nada más espadazos. Sí, claro, no, claro que no, ok. ¿Cómo ha sido la historia de los piratas? Que dices que abarcas más parte de la historia. ¿Qué es lo que nos puedes platicar de la historia de los piratas? ¿Cómo sufren? ¿Por qué Sí, están? ¿cómo es un pirata? Sí, tenemos como tal vez una idea muy fija, pero ¿tú qué nos puedes decir de lo que implica ser un pirata? Es que mucha gente no lo sabe, pero los piratas en cierta forma fueron como precursores de los derechos humanos, precursores de la democracia, precursores del feminismo. De hecho, el seguro de gastos médicos salió un poco de ahí. Sí. Ellos tenían paga igualitaria, a diferencia que en la Marina Real, donde ni te pagaban casi, elegían al capitán por democracia. Las mujeres sí eran bienvenidas a bordo. Sí, y eran piratas en activo. Sí, tienes a Anne Bonny, a Mary Read, que son representantes del feminismo en su máximo esplendor. Y de hecho, por ejemplo, en la Marina Real, si tú perdías una pierna, un brazo, te mandaban a tu casa totalmente desahuciado, y aquí había una compensación económica. Si perdías una pierna, eran 800 piezas de A8, un brazo eran 600, un ojo eran 300, entonces por lo que estaba viviendo Inglaterra y sus colonias en ese momento, se volvió mucho más rentable ser pirata que ser marino. Bueno, qué interesante. Ivana, hay una pregunta. Esta primera entrega que tuviste de tu primer libro, ¿cómo fue la experiencia para publicarla? Porque estabas súper jovencita, ¿no? Cuando la publicaste. Sí. Bueno, Cuéntanos jovencita. Fue un momento muy fuerte en mi vida porque era pandemia. Entonces, yo crecí con mi abuela, que de hecho, Día de los Abuelos, a ella está dedicado el primer libro, y en pandemia ella murió y pasaron muchas cosas en México donde yo ya no tenía nada que perder oficialmente. Y este borrador yo lo tenía guardado desde los 13 años. Wow. Entonces dije, esto es lo único que tengo ahorita, lo que voy a hacer es mandárselo a la editorial más grande que se me pueda ocurrir, que fue Penguin Random House. La recibió el editor Miguel Moncada, que se enamoró perdidamente, y a partir de ahí yo pensé que me iban a decir que no,
pero él supo entender la historia, supo entender a los personajes, se enamoró de la historia y decidió publicarla. Bien. A los 13 años. No, existe. la empezó a los 13 años, pero te tomó 10 más o menos. 14 años. 14. Entonces, toda la construcción que implica una novela siempre es muy, muy importante. Pero a ver, cuéntanos de Johnny Donne, Johnny Blacktown. ¿Quién es este personaje que, digamos, detona esta saga y cómo nace? Bueno, primero se llama John Donner. John Donner, Sí. tienes razón. Ok. Y él empieza siendo un cadete naval que es hijo del almirante y entonces hay mucha presión para que él sea como su papá, pero él no se identifica con la Marina Real, es súper rebelde, todo le sale mal Ajá. y siente mucha inclinación hacia los piratas. Y entonces algo pasa en la historia que no lo voy a spoilear, No. que se le revela una verdad enorme y es obligado a explorar el mundo de los piratas y encontrar quién es él en realidad en el mundo de los piratas. Y es así como su identidad va cambiando y su nombre va cambiando. Y Wow. tenemos el segundo libro, Capitán Blacktown. Ahí, ¿cómo evoluciona, digamos, sin spoilers para las personas que nos ven y quieren leer un poquito más del libro? ¿Qué pasa o qué tintes tienen esta segunda entrega? Yo creo que el mayor spoiler está en el título, que es el oscuro Capitán Blacktown. Es como él va cambiando y una vez siendo capitán, no voy a decir ni de qué bando ni de quién, explora sus propios niveles de maldad. Entonces, me gusta mucho el segundo libro porque estamos acostumbrados a ver a los héroes como héroes. Y en este caso, él pasa de ser un héroe a casi ser un villano. Entonces, es muy entretenida. Ah, muy bien. Ay, qué bonito eso que dices, porque es cierto, a veces hacemos estereotipos o cosas, pero todos tenemos una luz y una sombra, y poder en la literatura encontrar esos matices nos hace identificarnos más con el personaje también. Exacto, y también lo que estás diciendo de villanos y héroes. En la historia, antes de todas las películas esas o todas las que se han hecho, siempre pensamos que los piratas son los malos. Y llegaban y saqueaban las Violentos, villas, ¿no? muy violentos. Pero esos piratas hollywoodenses, ¿no? Sí, exacto, todas esas historias. Y tú nos estás dando un pirata más humano. No estoy diciendo que Diferente. sean buenos, pero no eran los más malos. Pero más, exacto, no tan villanos, Ajá. pero más humanos, digamos. Mucho más Y humanos con más aportación a la sociedad que no sabíamos. y más aterrizados. Creo que los piratas tenían los pies en la tierra sobre cómo estaba el mundo realmente, mientras que Viajaban. otros lugares sociales veían el mundo como desde un privilegio que la minoría tenía y la mayoría no tenía. Y por lo que escucho, este libro trae además mucha carga cultural, histórica. ¿Cómo fue ese proceso investigativo? Porque yo le dije, no, lo publicaste muy jovencita, porque además estás muy chiquita, no te voy a preguntar la edad, pero sí se ve que estás súper joven. Qué bonito que empezaste a escribir tan chiquita. ¿Cómo hiciste la investigación? Fueron 14 años de investigación y de lo primero que me di cuenta es justo lo que dices, no eran los más malos, ¿sabes? Entonces estudié mucho cómo estaba conformada la sociedad pirata, por qué llegaron a ser los piratas quienes se convirtieron. Y llegaron a ser ellos porque en la mayoría eran marinos desahuciados que, como ya se había terminado la guerra, los mandaron a su casa sin un peso. Había mucha hambre, había mucha pobreza y entonces este grupo de hombres se fueron juntando en Nassau, en el Caribe, y formaron su propia sociedad. Y ¿sabes qué es muy interesante? Sus códigos y sus reglas. Porque es muy Wow. fácil ir por la vida haciendo crimen y destruyendo, pero no, aquí había un código, aquí había una estrategia. Entonces, eso es muy interesante porque lo hicieron sin un rey, sin un almirante, sin una autoridad, lo hicieron como equipo. Claro, como una interesante. comunidad, ¿no? Exacto. Muy interesante toda la saga y pues vamos a unirnos también a la lectura, ¿verdad? Porque te vas a estar presentando y va a haber ahí una serie de actividades que vas a tener para que sigan Sí. tus redes. Sí, sí, sí. Y ahí están apareciendo, por ahí van a aparecer tus redes para que sigan todas tus actividades Ahí y la está. presentación de tu saga. Entonces, Leyendo con Alex, ahí únete a la lectura conjunta, ahí tenemos la presentación Pues de muchísimas Ivana. Pues mira, yo creo que esto va a ser más perdón, famoso que Harry Leyendo Potter, con ¿eh? Alex es uno de mis lectores bookstagrammers. Mis redes sociales donde está todo lo que yo hago y la mía personal es Ivana-Bon-Rete. ahí está en pantalla, precisamente. Muchísimas gracias, Ivana Bon, por estar aquí con nosotros. Gracias, Se nos acabó el Muchísimas también. gracias y a leer sobre Gracias, piratas. Ceci. No se pierdan esta saga. Sí, Hay sí, libros por ahí para regalar, así es que ya les daremos detalles. Gracias, Muchísimas cuídense gracias. mucho, nos vemos ya mañana, es viernes. Mientras Viernes. disfrute su día. Y Gracias. quédense en Maussan Televisión. Eso. Sí, es que tenía...